Buenos días, mis hermanos de esta comunidad sin muros y puertas abiertas. Los saludamos desde aquí, desde Bogotá, dándole gracias a todos los que se suscriben en este canal, a los que dan like, a los que levantan el dedo, a los que hacen comentarios, invitándolos como cada 8 días a hacerlo, hacer que esto crezca, que la palabra de Dios corra, hasta que sea la tierra llena del conocimiento del Señor. Y que los invito a suscribirse. Muy bonito, he visto que ha entrado bastantes hermanos y hermanas, amigos, amigas que seguramente ni siquiera conocemos, pero que como quiera tenemos el mismo Padre y el mismo Señor. Así que un abracito a todos y la invitación es a suscribirse. Muy buen día a todos, los de la comunidad, hermanos y hermanas. Esta mañana quiero, con bastante temor y temblor, decirles que mis hermanos están muy atentos a lo que se va a empezar a tratar. Hoy voy a hacer apenas un pequeño bosquejo a un tema que digamos que en cierta medida ha sido muy mal entendido, pero muy mal entendido de acuerdo a lo que he venido estudiando, y que necesitamos ya empezar a despejar algunas cosas en nuestra mente y empezar a tomar cartas en el asunto, como yo digo. Tengo muchas enseñanzas ya en esta comunidad hablando del rol de nosotros dentro del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Como hijos de Dios. Y es una palabra que seguramente en ocasiones no nos agrada mucho, pero que habla de responsabilidad personal, de nuestra responsabilidad personal frente a todos los eventos. Como creyentes, pues imagínense, todavía más grande, frente a todos los avatares de la vida, lo que nosotros avanzamos sobre la faz de la tierra, tenemos una responsabilidad todos la tenemos, llámese niños, jóvenes, adultos, cada cual tiene una responsabilidad. Los niños pues son guiados por sus papás cuando los tienen, y nosotros somos guiados también por el Señor para poder guiar a nuestros hijos en todo, a los jóvenes, sean hijos o no sean. Entonces, de eso vamos a hablar un poco en estas 2 o 3 semanas que siguen, porque voy a requerir de un par de hermanos para estudiar esta semana cosas que ya tengo ahí escritas y que necesito discutirlas para que como iglesia y como cuerpo podamos compartir un pensamiento y que sea el pensamiento correcto, porque me puedo equivocar. Puedo estar pensando de que lo que estoy haciendo está muy bien, de acuerdo a lo que seguramente ya tengo en la cabeza, por eso es necesario el cuerpo y que todos nos ubiquemos en el contexto en el que vamos a hablar. Así de que pues la invitación está sobre la mesa para estudiar lo que vamos a estudiar, y hoy solamente va a ser una introducción bien bonita. Les advierto, van a quedar todas las preguntas, casi todas las preguntas en el aire, no las voy a responder. Esto es generando en cada uno de ustedes el deseo profundo de ir a la escritura y estudiar, para que dentro de 8 días y dentro de 15 podamos tener muy claro lo que vamos a descubrir en la escritura o lo que la escritura nos va a contar, como lo queramos ver. Por ahora vamos a empezar con una lectura que está en Efesios 4, desde el 17 hasta el 5:2. Esta lectura es una pequeña introducción, hacer énfasis en algunas cositas. Vuelvo y le repito, todo va a ser muchas preguntas, no voy a dar respuestas, pero vamos a ir descubriendo poco al paso de qué se trata el tema y ustedes le van a colocar el título a esta reunión de hoy y a las que siguen. Alejita. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Repite el 22 otra vez, por favor. Sí, señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gracias, Alejita. Una lectura bastante interesante, una invitación que nos hace el Espíritu Santo en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojémonos de ese hombre, de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa palabra deseos engañosos vamos a tenerla en cuenta. Y dice, ir renovados en el espíritu de vuestra mente. Vamos a tenerlo en cuenta. Antes había dicho en el versículo 17 que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Todo esto lo vamos a tener en cuenta para lo que vamos a seguir a hablar en esta semana, en estos 3 domingos, supongo yo. El versículo 27 es muy cortico, dice, no den lugar al diablo. Entonces, vamos a ver que seamos imitadores de Dios y que andemos en amor, dice el texto. En la medida que vamos avanzando en la enseñanza, van a preguntar, bueno, ¿y esto que leímos de Efesios, qué tendrá que ver con lo que estamos viendo? Pero bueno, la sola palabra se defiende, ella sola nos va a mostrar y vamos a arrancar en esta mañana. Vamos a ver 2 versículos, no los vamos a ver, los vamos a leer, 2 versículos, y el que tenga una idea de lo que ahí dice, sería bien edificante que lo dijeran y yo muy atentamente tomaré nota de lo que ustedes digan. Jenny, Primera de Corintios capítulo 5, Angie o José, Primera de Timoteo 1:20. Primera de Corintios 5:5 y Primera de Timoteo 1:20. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hay una persona en la iglesia de Corinto que está teniendo algunos actos de inmoralidad sexual porque se está acostando con la esposa de su papá, su madrastra, según los estudios. Y entonces eso lo supo Pablo, y pues la iglesia no estaba haciendo nada con eso, esa comunidad. Entonces el apóstol Pablo les dice que ese hombre tiene que ser entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entregado a Satanás. Primera de Timoteo 1:20, José Ubanche. Himeneo y Alejandro son 2 ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás, para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Entonces, Primera de Timoteo 1:20 también es por el mismo sitio, que el apóstol Pablo dice que a Himeneo y Alejandro los entregó a Satanás, a esos 2 personajes, para que aprendieran a no blasfemar. Tengo una pregunta para mis hermanos. Cuando usted lee esto de entregar a alguien a Satanás, ¿qué entiende? ¿Qué le viene a su mente? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué ha leído sobre entregar a un miembro de una comunidad de creyentes a Satanás? Si lo que entiende o sabe no es correcto, dígalo. Y si es correcto, también dígalo. Eso no, acá estamos aprendiendo. Yo también voy a aprender junto con ustedes. Pero por favor los quiero escuchar hablar, porque es que si llamamos a orar, no aparecen casi ninguno a orar. Y entonces cuando uno quiere discutir un tema bíblico, es necesario que todos participemos también. No que nos quedemos callados, porque si no, ¿cómo vamos a aprender, hermanos? De verdad, esto es una reunión de estudio de la palabra. Esto no es una prédica, no es nada de eso, es estudio de la palabra en la cual todos necesitamos participar. Hernán. Pienso que, pues, primeramente Dios quiere la salvación de todos, que todos procedan al arrepentimiento. Pienso que se está refiriendo a que la persona debe va a tener unas consecuencias de ese error que está cometiendo, y a través de esas consecuencias de eso que él va a sufrir, seguramente pues va a menguar la carne, y es posible que con eso se acerque a Dios para tratar de restaurarse y que pueda llegar a ser salvo. Es lo que yo entiendo ahí. No sé. Gracias, si es correcto. Gracias. Parece interesante lo que acaba de decir. Nelcy. Buenos días a todos. Bueno, yo creo, por lo que dice en la escritura,
que si a ese hermano se le ha llamado la atención, como dice en Mateo, por ejemplo, una y otra vez, acerca del tema, primero a él, luego con los hermanos, luego llamando a la iglesia, y esa persona no quiere, dice que se le tenga como gentil o publicano, quiere decir que es una persona cualquiera como la que no ha querido entender o pues conocer a Dios o creerle a Dios. Pensaría que es de esa manera, que queda como fuera, expuesto, pues para que de alguna manera las consecuencias que vienen sobre la persona, pues que van a venir. De todas formas, entonces ella recurra finalmente, como dice ahí, para que su espíritu sea salvo. Me queda la duda, por ejemplo, porque no sé eso, o sea, ahí dice que solamente para que el espíritu sea salvo, pero ¿dónde está el alma? Muy Una buenas preguntas. Esas preguntas, por favor, escríbanlas en su cuaderno de notas, porque de acá tienen que surgir mínimo unas 200 preguntas en esta reunión, porque necesitamos mirar a ver qué es lo que está diciendo la escritura, por qué lo dice, en qué contexto lo dijo, sobre todo a quién se lo dijo, ¿cierto? ¿Qué debía entender la comunidad que tocaba hacer, esa comunidad de Corinto, qué era lo que tenía que hacer? Himeneo y el otro, ¿qué fue lo que pasó? Que los entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. ¿Qué es entregar a una persona a Satanás? No estoy hablando de una persona cualquiera, hablamos de una persona de la comunidad. Angie Paola. Me hace pensar en quién entrega a otra persona a Satanás. Y en ¿Quién entrega a otra persona a Satanás, sí? Sí, señor. ¿Y en qué momento? Porque veíamos en Efesios que empezó un corazón entenebrecido y que empezó a desensibilizarse, ¿no? Entonces, este es un proceso que ha ido en el corazón de X persona. Pero ¿en qué momento se decide, bueno, entiendo yo que desensibilización por el mismo pecado? Entonces ya no lo ve como un pecado, sino como, algo normal. ¿Y en qué momento y quién decide entregar a Satanás? Y me llama la atención también que dice que sí para quillar la carne, pero se preserva el espíritu. Entonces hay algo que no es suyo, que se va a preservar. Gracias, Angie. Gracias. ¿Alguien más quiere participar de esta mesa redonda que estamos haciendo? Nubia. Yo pensaría, es mi opinión, ¿no? Pero no estoy muy segura, porque yo diría, ¿quién soy yo para entregar a alguien a Satanás? Pare. Hay que anotar. Y por otro lado, pues estaba viendo la lectura que dice, no den lugar al diablo, ¿cierto? Entonces, parece que si él llegó a fornicar el hermano, es porque comenzó. Me viene la escritura de la parábola del sembrador, ¿cierto? Que dice que se les endureció el corazón y ya estaba profetizado en Isaías, que el corazón se endurece por causa de la misma persona. Pero dice, yo endurecí el corazón de ellos. O sea, parece que Dios mismo se contradijera, ¿cierto? Cuando dice, yo endurecí el corazón de estos para que oigan y viendo no vean, ni oigan, no entiendan, y yo los convierto y los sane, ¿sí? Pero veo que es como algo así, es más bien la persona decide, pues es mi parecer, ¿no? Sí, decide ir allá, que el diablo mismo haga, porque sométase a Dios y el diablo irá de vosotros, o sea, en realidad no hubo obediencia, no hubo sometimiento, o sea, la palabra no fue suficiente para esa persona, entonces se endurece. Entonces yo veo que es algo así y el diablo pues aprovecha de eso, porque dice no en lugar al diablo. Y él sí toma eso, pues esa es mi forma de verlo. Gracias, Nubia. Bastante interesante, bastante interesante, en donde Dios endurece el corazón y entonces la persona no hace, pero encima lo castiga, porque no hizo lo que Dios quería que hiciera. Pero si Dios le endureció el corazón, entonces después cómo lo va a castigar o cómo le va a llamar a cuentas por eso, ¿cierto? Bueno, ahí vamos, poco al paso. Jenny. Ahora yo. Bueno, ¿quién determina cuándo hay que entregarse a una persona a Satanás? Porque para algunos hermanos que viven de manera muy religiosa, tal vez lo hicieron con nosotros. Bueno. Porque no pensamos de la misma manera que ellos o hacemos lo que ellos hacen. Entonces, de cierta manera, como que nos dejaron, pues, y nos entregaron a Satanás a algunos, porque ya no vamos a compartir con ellos y no practicamos lo que practicábamos antes. Bien. Milena. Bueno, lo que entiendo es que son personas creyentes las que han sido entregadas a Satanás, porque estaban en una comunidad. Entonces, si entiendo que Dios quiere mi salvación,
pero voy a ser entregada a Satanás. Pienso más bien que es un proceso que tengo que entender para dejar esa vida pecaminosa. No es que el Señor me quiera ver envuelta en eso, sino que yo misma tengo que reconocer en dónde estoy al ser entregada a Satanás. No sé si me hago entender. Bueno, está bien. Todos los aportes son muy bonitos. Algunos aportes, digamos que pues de acuerdo a lo que uno va entendiendo de la escritura uno los da, o de acuerdo a lo que se ha vivido. Bien dice Mauricio que se han cometido muchas arbitrariedades cuando se lee este par de versículos, ¿cierto? Sacarlo fuera. La pregunta es ¿de dónde? ¿De dónde se puede sacar a un creyente? ¿A dónde se puede echar fuera a un creyente? ¿De la iglesia? ¿Quién puede sacar a alguien de la iglesia? Entonces, preguntas, son solo preguntas. Egna levantó la mano. Sí. Bien, ¿quién puede sacar de la iglesia a algún creyente? Yanira. Pues aquí hablando con mi hijo, pues de dónde puede ser expulsado, tal vez pueda ser expulsada de un lugar, ¿cierto? Pero como tal de la presencia de Dios, pues no, pues que ahí siempre voy a ser salva. Entonces, este tipo de personas que está cometiendo este tipo de actos, uno podría preguntarse si realmente ha sido salva. No sé, es algo que ahí tengo. Bien, esos dos versículos van a quedar ahí como bueno, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que sucede? Perdón, Joa, pero si es un hermano, pues para dejarlo claro con Yanira, ¿sí? Si es creyente, porque más adelante dice, ya no, déjenlo tranquilo, en pocas palabras, ya no más bien acójanlo. Bien, esto queda ahí, pero les quiero decir que he investigado un poquito sobre el tema y la verdad, todo el mundo tiene su propia definición, su propia perspectiva, como lo que ha pasado esta mañana. Cada cual pues lanza su pensamiento y por ahí se va. Pero no hay un solo estudio que asevere tal cosa o que la misma palabra sostenga lo que ahí está diciendo nuestros dos únicos versículos de la Biblia, en el Nuevo Testamento. No hay nada que diga esto fue lo que pasó. Pero lo que sí dice un señor teólogo es que los únicos que entendían el mensaje eran los que lo estaban recibiendo. Si era un dicho, ellos eran los que entendían qué significaba entregar a alguien a Satanás. Ellos eran los que sabían. No está abierto en la escritura, no lo dice la escritura por ningún lado y le he dado vueltas y no lo dice. Entonces empecé a averiguar algunas otras cositas que me llevan a pensar en la responsabilidad de cada uno de nosotros frente a la fe que nosotros decimos tener, ¿cierto? Como hijos de Dios, como seguidores de él. Pero vamos a leer otro versículo bien interesante, otro versículo muy bien interesante, y está en Juan capítulo 6. El Señor nos va a contar de qué se trata esto. Él mismo nos va a contar, entre todos lo vamos a desglosar, lo vamos a mirar, y pues no es tan difícil, pero realmente las arbitrariedades que se han cometido con esto son muchas. Yo podría decir, abro comillas, que sin valor inclusive, porque pues como preguntaron, ¿quién entrega a una persona a Satanás? Y otro hermano dijo, ¿quién soy yo para entregar a alguien a Satanás? ¿Cierto? ¿Qué potestad tengo para hacerlo? La potestad la tendría el Señor Jesucristo, por decir algo aquí esta mañana. Él tendría la potestad de entregar a un hijo de Dios a Satanás, pero no veo un solo versículo donde el Señor Jesucristo dijera, voy a entregar a Satanás, ¿cierto? Ni siquiera a Judas. Juan 6. Valeria. Giovanni. Bueno, señora. Yo veo o me imagino que una iglesia, pues todos sirviendo al Señor, donde se guardan unos a otros en oración, ¿cierto? Preocupados siempre por el hermano, qué le pasó al hermano, bueno, pero de pronto hay alguien que vuelve y cae en ese pecado, y es como, bueno, dejémoslo, ya de pronto quizás no lo visitan más, ya quizás como los consejos, ¿sí? Que bueno, dejémoslo ahí, que él decida. Y es como esa persona, dejémoslo a Satanás, es como aquella persona que va y toca a fondo, pero vuelve al Señor. Lo veo así. Gracias, Patico. Es una muy buena, dime. Sí, una muy buena intervención y me gusta. Es un buen pensamiento. Digamos que es el pensamiento que más se mueve dentro de las comunidades cristianas. Es el que acabo de decir Ana Patricia Quintero. Es el que se maneja, es el que se lleva a cabo, entonces ahí sale la disciplina para los hermanos y otro montón de cosas que suceden dentro de las comunidades. Juan 6:70. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Gracias. Jesús dice a alguien, oye, yo los escogí a todos los 12 y uno de ustedes es diablo.
esa es una palabra fuerte. Uno de ustedes es diablo. Bueno, yo hasta donde sé, el diablo es un espíritu, según lo que hemos nosotros estudiado. Satanás es un espíritu y todas esas cosas que hemos visto. Pero el Señor hace una afirmación. Yo los escogí a ustedes 12 y uno de ustedes es diablo. Entonces, vamos a ver que uno pudiera decir que por lo que ya tenía en su corazón, que por lo que lo iba a entregar, que porque yo no sé qué, pero le está dando un nombre o le está dando un adjetivo. Lo único que hay que mirar, si es nombre y adjetivo. Uno de ustedes es diablo. Bien, Dios mío. Vamos a mirar otra escritura. No vayan a dejar pasar ninguna de las escrituras porque desde mi punto de vista todas son muy, muy importantes para lo que estamos viendo hoy. Segunda de Timoteo 3, yo lo voy a leer, versículo del 1 al 5. Dice así, no pierdan de vista que digamos que en la medida que vamos avanzando, de pronto la puerta se va abriendo, de pronto uno va visualizando algo y si usted está viendo algo, si usted entiende algo, lo va exponiendo acá porque es parte de este estudio, ¿cierto? También debes saber esto, le está diciendo Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A ellos evita. ¿Tiene alguien una versión diferente para esta pequeña lectura? Hay una palabra ahí muy interesante y es amadores de sí mismos, para que lo tengan en cuenta, por favor. Amadores de sí mismos. Dice, recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. No te metas con esa gente, por favor. Mejor dicho, ese es un mandato, hay que evitarlos a toda costa. Bien, tengan pendiente también eso. Habrán hombres amadores de sí mismos. Vamos a leer otros 2 versículos en donde también se habla del personaje que digamos está tratando hoy, entregarlo a Satanás. ¿Cómo se le puede entregar a Satanás? ¿Cómo es que el Señor dice que hay uno que es diablo dentro de sus discípulos? Es diablo. Yo lo escogí, es diablo. Yo no sé. Y habrán hombres amadores. Jenny, Juan 14:30. Milena, Juan 12:31. Jenny, Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Muy bien, hasta ahí. Tácito. Ya no voy a hablar mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Tengo una pregunta para ese versículo, mis hermanos. ¿De dónde venía? ¿En dónde estaba y de dónde venía? Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, dice el Señor Jesús. O sea, el príncipe de este mundo no tiene nada en que sustentarse. Aquí dentro de mí, en mi ser, no hay nada donde él se pueda sustentar, pero él viene, ¿cierto? Él viene. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿De dónde va a ser echado fuera el príncipe de este mundo? ¿A dónde lo van a echar? ¿Cómo pasó eso? ¿Cuándo pasó? ¿Va a pasar? Porque ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Yo les pregunto, ¿de qué tamaño es ese príncipe? ¿Qué forma tiene? Que va a ser echado fuera. ¿Ustedes lo han visto? ¿Lo han tocado? ¿Lo han palpado? ¿O nosotros lo hemos visto, lo hemos tocado al príncipe de este mundo que va a ser echado fuera? ¿De dónde para dónde? Y antecitos el Señor Jesús o más adelante dice, el príncipe de este mundo no tiene nada en mí, nada en mí. Ojo con todo eso. Hermana Egna. Bueno, estaba pensando en lo que acabamos de leer y es ese príncipe.
¿Cómo viene a mí? Tú decías que si lo he palpado, que si lo he sentido. Sí, claro, porque son esos, para mí son esos pensamientos que no están conforme a la voluntad del Señor. Y cuando se hablaba al comienzo de echarlo al diablo, es que yo misma me echo. O sea, si yo realmente sigo un pensamiento que no está conforme a Dios, a la palabra del Señor, a lo que he estudiado, yo misma puedo echarme a él, porque estoy concediendo que ese pensamiento que viene de ese príncipe se haga vivo en mí. Entonces, para mí es eso, está dentro de mi pensamiento y no es que otra persona me eche, es que yo misma con mis decisiones y con mis pensamientos puedo hacerlo rey en mi vida. Gracias, hermana Egna. ¿Alguien más hasta ahí tiene algo que decir? Porque apenas yo puse un pisito ahí, digamos que ese es un pisito, y vamos a empezar a mirar desde mucho tiempo atrás qué pasó para llegar ahí, porque necesitamos empezar a ver un montón de cosas para poder llegar hasta donde va, mirando el Nuevo Testamento, ¿cierto? ¿Alguien más quiere aportar? ¿Qué piensan de lo que dice la hermana Egna, de lo que han dicho la mayoría, o continúo? Hernando. Estaba pensando en Génesis al comienzo. Comenzó todo por permitir un pensamiento, oír otra voz diferente a la de Dios. Se empezó a dejar entrar un pensamiento contrario a la voluntad de Dios y de ahí desencadenó todo lo demás. Eso entenebreció, confundió el pensamiento y pues pienso que ahí se instaló el pensamiento contrario a Dios que viene de Satanás. Entonces pienso que ahí está instalado y de ahí es que va a ser echado en el momento que dice el otro versículo que leímos. Gracias, Fernando. Echado como el pensamiento del corazón del ser humano. Gracias, Hernando. Bueno, ahora vamos a ir a Ezequiel 28, Alexander Beltrán, del 15 al 18. Ya está el piso, vamos a mirar qué pasa de aquí para allá. Desde el 14, si quiere. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos sus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te dejaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Gracias, hermano Alex. Hay un versículo muy interesante, versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Escuchen, hermanos, ¿cuál fue el diablo que le habló al querubín? ¿Cuál fue el Satanás que le habló a querubín? Que se le apareció y se le metió allí, lo engañó, lo estorbó. ¿Cuál fue el diablo que lo engañó al querubín? ¿O quién lo engañó? ¿De dónde salió eso? Porque a nosotros nos queda fácil decir que de ahí para acá viene Satanás, el diablo y todas esas cosas, ¿cierto? De ahí para acá, que ese fue el diablo, que era Lucero y que después se convirtió en Satanás, en Lucifer y todo lo demás. Pero, ¿y de dónde le salió a él eso? A ese querubín, ¿de dónde sacó pecar contra Dios? Jacqueline. Yo no me había pensado de dónde había sacado Satanás. Y entendemos por ese texto que ahí aparentemente pareciera que apareció, ¿cierto? Y que él fue el que le habló al oído a Adán y a Eva. Pero si lo preguntas así, de acuerdo con el texto, pues yo pensaría que su altivez, su orgullo, su creerse más que, de ahí lo sacó. O sea, ese es el diablo que realmente atacó a ese querubín porque también fue atacado. Entonces, eso está todavía más difícil de comprender. Nelcy. Yo cité Mateo 18 cuando el Señor Jesús le dice que, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahí sigue, pues hasta que llega a la iglesia
pero digamos que fue el Señor Jesús quien lo dijo inicialmente, ¿cierto? Y luego también en Marcos 7 el Señor dice que hablando de lo que contamina al hombre, exactamente no lo voy a leer todo, pero dice en el 21, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, insensatez, todas estas cosas. Entonces, pues es exactamente lo que estamos hablando o diciendo, y dice la hermana Edna, cuando nosotros no oímos la palabra que es correcta, el pensamiento correcto, perfecto, y nos desviamos tras otra cosa, lo que está en nuestro corazón según este texto, entonces es lo que vamos a terminar haciendo, manifestando. Y como el Señor dice ahí, dice, si no oyeren la palabra, pues, ¿cómo se obliga a alguien a que crea otra cosa? Lo voy a dejar hasta ahí. Bueno, interesante. Eso es Mateo, ¿qué leyó? Donde dice, porque dentro del corazón es Marcos. Marcos 7, 21 está exactamente esa parte, pero también está la otra que es Mateo 18, 18 más o menos. Está bien. Bueno, desde el 15 en adelante. La pregunta es, hasta que se halló en el querubín perfecto, grande, protector, no había nadie como él, lo más lindo, lo más hermoso, su vestidura era la máxima, hasta que se halló en él maldad. La pregunta es, ¿quién puso la maldad en el querubín? ¿Cierto? Porque, vuelvo y repito, arrancar desde Satanás para acá es muy fácil, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cierto? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a dejarlo ahí, tranquilo, no, solo queda esas preguntas ahí. Ahí hay algunas respuestas en el mismo texto, dice muy clarito ahí en el texto, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, a causa, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Hubo una causa, ¿cierto? Hubo una causa. Él vio algo, entró por sus sentidos algo, una causa. Sigue diciendo, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces Dios la arrojó por tierra y para siempre dejará de ser y todas esas cosas. Bien. Milenita, ibas a decir algo. Iba a decir que este querubín era perfecto en sus caminos mientras estuvo dentro de ese lugar santo. En el momento en que él se miró, se observó, empezó a tener necesidad de algo. Cuando yo quito la mirada de lo perfecto y me miro a mí, entonces empiezo a tener una necesidad. Me parece muy bonito eso. Ténganlo pendiente, por favor. Verme causa necesidad, ¿cierto? Verme causa necesidad. Tenemos que ver a Dios para poder entender la necesidad que tenemos más bien de Él. Bien, por ahora vamos hasta ahí con Ezequiel. Vamos a mirar, voy a hacer un par de preguntas. La pueden anotar ahí y después vamos a leer un poquito Romanos 5 y Romanos 7, un par de versículos ahí, para empezar a adentrarnos en algo más para allácito. Pero que el Espíritu Santo nos va a contar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo así que entregar a una persona a Satanás? ¿Quién es Satanás? ¿O quién es el diablo? ¿Dónde nació? ¿Por qué nació? ¿De qué se trata todo eso? ¿Cierto? Bien. La primera pregunta, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿El pecado es una persona? ¿El pecado es un ángel? ¿El pecado son esas potestades de las regiones celestes? ¿El pecado son los gobernadores de las tinieblas de este siglo? ¿Qué? Todo eso es el pecado. Porque cuando hablamos de Satanás o del diablo, estamos hablando como si estuviéramos hablando de una persona, ¿cierto? Y esa persona vive ahí involucrada con nosotros y métase y dígame y hágame, y entonces yo peco por causa de Satanás y Satanás es el culpable y mejor dicho, ¿y qué es lo que no hacemos nosotros? Y repréndalo y échelo fuera y tantas cosas que se hacen. Entonces, es una persona, un ángel, son potestades de las regiones celestes porque dice la escritura en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué será todo eso? Y es necesario empezar a armar este panorama para ver a dónde nos lleva todo esto. Bien. ¿José iba a decir algo? Sí, señor. Bueno, es que sí es un tema muy complejo porque toca como que roza un poco el ámbito filosófico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? Y más, o por ejemplo, la pregunta que hiciste ahora de cuál era el diablo, hablando del querubín.
es una pregunta muy, muy profunda, pero también que requiere de pensar a profundidad, no es una pregunta que se responda por salir del paso. Sin embargo, me hace pensar mucho en lo absoluto. Es decir, nosotros tenemos claro que Dios es lo absoluto, la verdad absoluta, el bien, ¿sí? Es decir, el orden, todo lo que está bien. Eso es Dios. Y dice, el querubín era perfecto en todo lo que hacía, pero se enalteció, que coincide también con lo que sucedió con Adán y Eva. ¿Qué sucedió? Se halló como un camino fuera de lo absoluto que es Dios. Y siento que ese es el inicio de la maldad. Eh, eh, el separar mi mente, mi voluntad e incluso mis emociones de la verdad absoluta y del bien absoluto que viene siendo Dios. Hay una teoría filosófica que dice que para que nosotros sepamos qué está bien y qué está mal, debe haber algo absoluto, debe haber, por decirlo así, una columna que nos muestre qué es todo lo que está bien. Y todo lo que está fuera de esa columna es lo que está mal. Entonces pienso mucho en eso, o sea, que ese diablo al que se refiere, porque no dice el diablo, sino un diablo, pienso que es como ese pensamiento que llega en los pensamientos. Me hace pensar también cuando Jesús fue tentado en el desierto, que fue tentado de hecho después de 40 días, donde estaba en una debilidad absoluta, física y mental, porque sin comer, y se requirió decirle como, usted es suficiente, usted puede hacer esto porque usted es suficiente para hacerlo, usted no necesita de nada más para hacer esto que le estoy diciendo. ¿Cuál era la tentación? Salirse de esa columna absoluta. Eso es lo que pienso, ¿no? Porque siento que es algo más complicado. Yo pienso que aquí es importante no perder de vista que el diablo fue creado. Es una creación perfecta de Dios. No el diablo, sino el querubín. Corrijo ahí. El querubín fue creado por Dios. No hay nada, absolutamente nada, fuera de Dios que no hubiese sido creado. Y el querubín fue creado. Como fue creado, él fue creado con libertad, igual que nosotros. Fue creado con libertad para amar a Dios. Y José Gabriel dice con respecto a la posibilidad de escoger el bien o el mal. Hablaba José Gabriel de eso. Así de querubín como creado, que tenía la perfecta libertad de amar a Dios por sobre todas las cosas, decidió verse a sí mismo. Pienso que ese es o sea, yo creo que ese es el asunto, porque él fue creado. Gracias. Yanira, ¿tenía algo para decir? Pues la verdad estaba leyendo como otra versión de ese mismo versículo, que también apoya un poco lo que dice mi tía, de que obviamente es una creación de Dios, una creación de Dios que tenía total libertad, ¿no? Que la creó en libertad para amar y para decidir. Y en esta versión dice que tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. O sea, y ahorita estábamos leyendo que habían amadores de sí mismos, ¿no? Y siento yo que ese querubín se corrompió a causa de ese amor a sí mismo. Era tanto el esplendor que tenía, tanta la belleza que tenía, que empezó a amarse más a sí mismo que al que lo había creado, que a Dios. Entonces siento que ahí es donde nace como la maldad o ese pensamiento en contra. El poner prioridad o el poner ya el centro de tu vida a ti mismo y no mirar como a quien te dio ese amor, a quien te dio esa vida. Niño hermoso, muchas gracias. Gracias por lo que acaban de decir. Esto va arrojando luces, si vamos mirando, de acuerdo a las preguntas que acabo de hacer hace un momento. Es una persona, el diablo es un ángel, Satanás es una persona, es un ángel. ¿Qué es? Porque ese es un escudero para muchas personas. Es que si pecó fue porque el diablo lo engañó, porque el diablo tal, porque no sé qué, si sé cuántas. Pero entonces estamos hablando como si alguien viniera y me engañara, como si alguien viniera y me engañara. La pregunta es, ¿quién engañó a Lucero? ¿Quién lo indujo al pecado? Pero ahí nombra unas causas, el mismo Ezequiel nombra unas causas por las cuales pecó. Y en Isaías 14 dice, subiré a lo alto, haré un trono, me sentaré en él y seré igual a Dios. Eso, ¿quién se lo dijo a él? La maldad que hay en sí mismo. ¿Quién se lo dijo? Es la pregunta, ¿cierto? Para poder entender hoy en día quiénes somos los seres humanos como humanos, pero también ahora como creyentes. ¿Qué es lo que somos?
Si es que realmente como nosotros, como veíamos hace un par de domingos, oye, nosotros hemos entendido el valor que tenemos, el poder que Dios nos ha dado como hijos de Dios para vivir una vida como la de Cristo Jesús, como la del Señor mismo, porque es que estamos capacitados o Él nos viene trabajando de tal manera a través de la palabra para que nosotros podamos vivir como Él es, para que lleguemos a la plenitud, a la estatura de Cristo, dice la Escritura, ¿cierto? Entonces, eso no se lo dijo a los ángeles, eso no se lo dijo a los ángeles, eso se lo dice a los hombres, a su creación máxima, que somos usted y yo, ¿cierto? Entonces, ahí vamos caminando un poquito. Jenny, por favor, Romanos 5, y yo voy a leer Romanos 7. Romanos 5, Jenny, por favor. Romanos 5, del 12 al 19. Vamos a ver si su merced misma puede mirar ahí los puntos importantes de lo que Romanos 5 dice del 12 al 19. Escuchen con mucha atención, cada uno con su Biblia en la mano, porque ahí hay un punto muy clave en lo que estamos hablando. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Jenny. Señor. ¿Puedo leer en mi versión Giovanni Ramírez? Sí, claro. Voy a leer en mi versión Giovanni Ramírez. Por tanto, como el demonio entró en el mundo por un hombre, y por el demonio la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Eso está bien leído o mal leído? Es lo que tienen que mirar, porque yo puedo tener mi propia versión, pero aquí dice algo muy clarito. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Por un hombre. Síganle. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Pare un poquito ahí. Voy a leer otra vez como Giovanni Ramírez, ¿cierto? Mi versión, 2024. No obstante, reinó la muerte desde el querubín hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión del querubín, el cual es figura del que había de venir. ¿El querubín es figura del que había de venir? Parece que no, ¿cierto? Que el querubín, ¿dónde está el querubín en esta versión, en esta porción que está leyendo Jenny? ¿En dónde está el querubín ahí? O el personaje, si es una persona, un ángel, ¿dónde está? Sí, Jenny, vuelve y lo lee y sigue, por favor. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Qué lectura tan espectacular. Así es. ¿En dónde está Satanás, el diablo ahí? Yo no estoy diciendo que eso no tenga su razón de ser, solo que estoy diciendo quién fue aquí, quién es el culpable, abro comillas, ¿quién es el culpable? ¿Satanás, dice ahí? ¿El diablo, dice Fernando? Sí, según lo que acabamos de ver, cada uno, el mismo ser humano es el que permite si entra como el pecado en uno, cada persona. Entonces como que cada uno somos responsables de eso, de dejarle de creer a Dios y permitir que entre en nosotros algo contrario a lo que Dios nos ha enseñado, que fue lo que pasó también con Adán. Él estuvo ahí, sí está Satanás ahí, pero si nosotros no
seguimos escuchando la voz de Dios y no permitimos que entre ninguna voz contraria, Satanás no tiene ninguna forma de entrar en nosotros, por tanto no entraría el pecado. Si nosotros empezamos a escuchar esa voz, ese pensamiento nos va a ganar terreno y le vamos a permitir que entre ese pecado y vamos a llegar a el pecado hasta la puerta, como dicen uno de los versículos. Vamos a permitir que dejemos de creerle a Dios, de obedecer a Dios, y vamos a salirnos de esa cobertura, de eso que Dios nos ha enseñado, y el pecado se va a instaurar en nosotros. Entonces, nosotros somos como los responsables, y más aún entre más conocemos de Dios, más nos hacemos responsables, porque ya conocemos lo que Él nos ha enseñado, más nos hacemos responsables de permitir o no algo contrario a lo que Él nos haya enseñado. Gracias, Hernando. Qué bueno. Bien, yo voy a leer Romanos 7, algunas porciones que también lo dejan a uno un poquito pensando. Romanos 7, desde el 5 voy a leer. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo tengo una pregunta. ¿El querubín tenía ley? Es una pregunta. ¿Él cómo conoció el pecado? ¿Cómo supo que era pecado? Porque aquí dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, debe haber un mandamiento dado por el santo, por el justo, por el bueno, ¿cierto? Produjo en mí toda codicia, un mandamiento. Por ejemplo, voy a poner, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo, como a usted mismo. Ámelo. Ahí empieza la lucha. Si lo amo como Él dice que lo ama, si amo al prójimo como yo me debo amar, empieza la lucha, el mandamiento, solo por poner un ejemplo. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y Él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Yo cómo sé que soy un ladrón, si no hay una ley que diga no robe, ¿cierto? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago a lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién es el que lo hace? El pecado que mora en mí. Si le ponemos nombre al pecado, que es Satanás o el diablo, y yo peco, entonces ¿quién vive en mí? ¿Quién vive en mí? Si es Satanás o el diablo, entonces pues yo peco y el pecado que mora en mí es el que peca. ¿Cómo será eso? Son preguntas. Mire esto tan interesante, desde el versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y no dice lo hace otro por mí, o me induce. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Van dos veces. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ojo con eso. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hasta ahí. Bueno, sí. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Puedo leer esta versión, Yoba? Por favor, señorita Nelcy. Dice, desde el 18 lo leo, ¿sí? ¿O lo leo todo? No, está bien desde el 18.
Yo sé que soy un ser humano pecador, que lo malo me domina. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que me controla. Así que descubro esta regla general. Aun cuando quiero hacer el bien, termino haciendo el mal. Yo digo de todo corazón que la ley de Dios me agrada, pero me doy cuenta de que en todo mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que en mi mente yo sé que es correcto. Es como si esa ley me tuviera preso. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará del pecado que me lleva a la muerte? Gracias doy a Dios, porque Él me ha librado por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, yo sé que debo obedecer la ley de Dios, pero soy un débil pecador que vive obedeciendo la ley del pecado. Entonces, vamos como mirando un poquito en dónde está el problema. Y lo que vamos a ver hoy más adelantico lo va a afirmar un poco. Parece que el problema no está afuera. Parece que el problema está en otro lugar diferente de afuera. Bien. Entonces, para mirar un poco lo que ustedes han dicho, en Génesis 1, 26 al 28, Dios le da al hombre una labor, le da un mandamiento y se llama señorear. Dios le dice al hombre, señoree, ¿cierto? Lo creó a su imagen y semejanza, y como está creado a la imagen y semejanza de Dios, le dice, señoree. Usted lo que tiene es que señorear, hermano, y punto. Tranquilo, de ahí para adelante. Bien. En Génesis 2:17 le da otro mandamiento. Oye, usted puede comer de todo árbol que está en el huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no va a comer. Y dice, porque del día que de él coma, ciertamente morirá. El día que coma de él. Satanás, ¿qué tiene que ver ahí? Porque Dios le está diciendo el día que coma. Hablando de Satanás, si es una persona, un ángel, no sé qué, que vino y le cuchicheó al oído, yo no sé cuánto. Oye, el día que usted coma va a morir. No le dijo el día que el diablo lo induzca a comer, sino que usted coma, ese día muere. Bien, vamos a leer Génesis 4:7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Otra versión para ese, por favor, quien la tenga. La palabra de Dios para todos. Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Hernando habló de responsabilidad hace un ratico, de bastante responsabilidad. ¿Dejas leer este? Bueno. Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Bien, parece que va cogiendo como un poquito de rumbo la situación. Todavía no sabemos quién es el diablo Satanás. En este momento todavía no sabemos. Estamos mirando es usted y yo por qué pecamos. ¿Por quién entró el pecado al mundo? También preguntas que ¿quién indujo a Querubín a pecar? Que era perfecto, acabado de hermosura y todo lo demás. Cabe un poquito que a Adán lo hubiera convencido Satanás de pecar, pero a Querubín y a usted y a mí, ¿cierto? Parece que estas lecturas lo van ubicando un poquito a uno en el contexto de quiénes somos, cómo fuimos creados y cuál fue el propósito. Y parece que nos dijeron señoré. Y entonces, aparentemente, o el hombre no señoreó, según Génesis 4:7, no señoreó. Por eso el pecado entró en el mundo por un hombre, y por un hombre la muerte, pero también por un hombre entró la vida, por un hombre. Que la lucha del Señor Jesús o el trabajo del Señor Jesús fue no ser como el primer hombre, no fue ser como Querubín. Ahí no dice es que él no fue como Querubín, no, él no fue como el primer hombre. El primer hombre, alma viviente, el segundo hombre, espíritu vivificante. Entonces es una altura, es un grado de superioridad en el sentido de no pecó, no le dio lugar al pecado, a la carne, porque fue tentado en cuántas cosas, en todo, absolutamente. En todo. Voy a leer un versículo antes de darle la vocería a Jenny que levantó la mano. Dice Juan 8:21, dice lo siguiente, Juan 8:21, búsquenlo por favor. ¿Estamos ahí? Bien, dice así, y otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en su pecado morirán. ¿En qué van a morir? En su pecado. No le está echando la culpa a nadie, no está diciendo es que fulano lo convenció, o yo no sé qué, las huestes de maldad, nada de eso. Está diciendo, en su pecado morirá. Entonces, en Génesis dice, hasta que se halló en el maldad. En su pecado
morirá, no en el pecado de nadie más, en el suyo propio. Jenny. Solo quería decir que todo lo que el Señor Jesucristo recibió, lo recibió por la obediencia. Solo quiero aportar eso para lo que se va a estudiar. Obediencia a la verdad. Sí, al Padre. Sí. Dice, además lo aprendió, porque también me parece muy importante. Además lo aprendió y dice que a causa de todo ello, él recibió toda la autoridad, de lo que él, la glorificación que se le dio y todo, fue a causa de eso. Gracias, Jenny. Entonces, ¿qué es el pecado? Es una persona, es un ángel, son las potestades, son los gobernadores de las tinieblas, que me gustan más los gobernadores de las tinieblas para lo que ha venido hablando, lo que ha venido es una cosa tremenda. Entonces, para ponerle un poquito de color a este trabajo que se realizó esta semana, con el cual voy a contar con un par de hermanos que voy a llamar, que apenas termine la enseñanza, para ver si me acompañan un día en la noche, puede ser, o los que tengan, pues según el horario. Como yo no soy Dios y yo estoy aprendiendo de las escrituras, pues necesito de mis hermanos para trabajar el tema, porque este no es cualquier tema. Entonces, en mente tengo 2 o 3 hermanos para que nos sentemos y discutamos las preguntas que tengo acá en el cuaderno, con lo que hoy estamos viendo, y poder llevar el siguiente domingo una enseñanza bien maravillosa para nosotros realmente entender lo que entendió el Señor Jesucristo, que estaba diciendo Jenny ahorita. Es que necesitamos nosotros entender muchas cosas, bastantes cosas. ¿Se acuerdan por qué la comunidad se llama Sin Muros y Puertas Abiertas? Para no estar recostado, ni en la enseñanza de nadie, ni dependiendo de ningún hombre, sino de verdad buscando al que hay que buscar. Eso es lo bello de todos nosotros acá. Las personas que están es porque están entendiendo este mensaje. Los que se han ido es porque no han entendido el mensaje o lo entendieron y lo están llevando a otros lados. Porque hay personas que les gusta estar en comunidades. No es pecado estar allá en una comunidad con sus hermanos aquí. Eso no es ningún pecado ni está haciendo algo malo. Pero si lo está haciendo para dar a conocer la verdad de las escrituras, eso es extraordinario. Pero si lo está haciendo por emociones, porque es bonito, porque yo no sé qué, porque tan, entonces es que le gusta limpiar sillas, le gusta estar allá sometido bajo el yugo de un hombre y no del Señor. Eso sí lo digo clarito. Si usted está trabajando hacia afuera, en otras comunidades o con otras personas, el Señor le bendiga porque lo que hemos estudiado es maravilloso para empezar a trabajar. Pero si lo hace porque se aburrió, qué triste, realmente triste. Bien. Romanos capítulo 6. ¿Qué versículo? El 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, es una palabra del Espíritu Santo para cualquier creyente. No reine el pecado, ¿en dónde? En nuestro cuerpo mortal, de modo que le hagamos caso. ¿En qué le vamos a hacer caso? En sus concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Ya lo vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Valeria, si está ahí. Santiago 1:14. Desde el 13, vale. Desde el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sigue. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Gracias. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque él no tienta a nadie, ¿cierto? Ni él es tentado ni tienta a nadie. Pero cuando alguno es tentado, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y da un ejemplo del estado de gestación, ¿cierto? Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué es concupiscencia? Es un deseo profundo, casi que incontrolable, de hacer lo que no es, lo que no debe hacer. Es un deseo desbordado.
Se llama concupiscencia de sentir deseos o excesos de deseos no gratos a Dios. Eso es una concupiscencia. Y están ahí. Bien. ¿Alguien tiene alguna definición de concupiscencia de pronto por ahí? Dice, es atraído y seducido. Otras versiones dicen bien, arrastrado y halagado. O también llevado o cebado. Entonces, ¿cómo hace uno para pescar con un anzuelo? Lanza el anzuelo sin carnada. ¿Cuánto coge? No coge ningún pescado sin carnada. Entonces al anzuelo hay que ponerle una carnada. Entonces lanza uno el anzuelo y el pescado se ve seducido, atraído por la carnada y se come el anzuelo. Eso es concupiscencia, es algo que me seduce, que me atrae, que me halaga, ¿cierto? ¿Puedo leer esta versión para más o menos mirar lo que dice? Perdóname, Nelcy, un segundito, ¿sí? Dale. Lo que pasa es que pensando en el deseo, un deseo tampoco aparece ya, ¿cierto? Para que se forme un deseo, ¿qué hay que hacer para que en realidad haya un deseo de esa magnitud, como lo describe, ¿cierto? Algo que me domina. ¿Aparece ya en este instante o eso se trabaja para que llegue hasta ese nivel? De generar muerte, de dar a luz la muerte. Eso también para tener en cuenta por qué. Quería también decir que pues muchas cosas que se hablan en la escritura siempre del deseo, ¿no? El deseo de la carne, el deseo de tu marido, ahora será para tu marido, lo que le dice a Eva, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta para el estudio, ¿no? ¿Por qué la escritura habla constantemente del deseo? ¿Sí? Hay cosas muy, muy importantes que tener en cuenta para eso, como también la voluntad, dice mucho, la voluntad de la carne, ¿sí? Y no de los pensamientos. Les parece que hay una voluntad de la carne y una voluntad de los pensamientos. Cuando el Señor Jesucristo dice, tú me diste un cuerpo, pero ese cuerpo me lo diste fue para hacer tu voluntad. Entonces él claramente ya está diciendo, no voy a hacer la voluntad mía. No era que él no tuviera deseos, ¿sí? Es un ser humano, pero dice, el cuerpo que me lo diste para hacer tu voluntad. Entonces también eso me parece que es supremamente importante para tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque hay cosas muy claves, hay cosas que nos van a dar mucha luz en cuanto a por qué la Biblia habla. En todas partes hemos visto Romanos, Efesios, por ejemplo, la escritura de Efesios, que me parece supremamente importante, que está anclada con la que se acaba de leer aquí. En Primera de Juan, la de Efesios, la que creo que se leyó al comienzo, pero que es bastante interesante, dice en el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Escuchen muy bien esto, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Escuchen que son dos cosas. Y éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Lo mismo que los demás. Aquí ya nos va a hablar de naturaleza, que también es muy importante para este estudio. Ya, Nelcy, sigue, perdóname la interrupción. Y discúlpeme, y es que ese espíritu de desobediencia, vuelvo y pregunto, ¿es una persona? ¿Es un ángel? ¿Qué es? Porque nosotros, hay una porción de la escritura donde dice que el Señor pesa los espíritus, y los espíritus son pensamientos, espíritu de desobediencia. Por allá una vez se acercó el diablo a Dios en una escritura y para poner espíritu de mentira en unos profetas. ¿Y cuál fue el espíritu de mentira? ¿Qué fue lo que pasó para que ellos dijeran lo que dijeron que no era cierto? ¿Cierto? Entonces todo eso es para tener en cuenta, porque nosotros necesitamos hacernos responsables de lo que nos ha sido dado, que es la vida que nos fue dada a través del Señor Jesucristo, el mandamiento que nos ha sido dado, la nueva vida que nos ha sido dada. Nosotros necesitamos aprender a ser responsables, o sea, tenemos que ser responsables. Y si no, pues vamos a seguir como que dependiendo de que la culpa fue de, o lo que pasó fue que, lo que sea, ¿cierto? Entonces, esa parte necesitamos empezar a trabajarla bien. ¿Qué digo yo? Usted se aventura con esta enseñanza que no es poca cosa, es decir, el señor Ramírez me critica bastante de los temas pesados que se manejan a veces, pero él se ha lanzado este tema que creo yo que todos aquí han escuchado esta mañana, que es bastante complejo, ¿no? Uno a veces cree entender cosas, cree saberlas, pero cuando viene la pregunta, dice, oiga, ¿qué había pensado de esto? ¿Qué tanto sé de aquello? ¿Sí? ¿Cómo lo entiendo? Por ejemplo, yo leyó Romanos 7,
no sé si lo va a leer ahorita posterior, pero Romanos 7 en la primera parte dice una cosa supremamente importante para esto, ¿sí? Si se entiende eso, créame que se desata el nudo. Pero esto que está diciendo el señor Ramírez esta mañana, porque va a haber mucha gente que va a ver esta enseñanza, ¿cierto? Que están entrando, que muy seguramente no han tenido la secuencia de las enseñanzas que nosotros venimos viendo por años, ¿cierto? Son complejas. Créame que entender lo espiritual y lo que pasó no es tan sencillo. No es una cosa tan sencilla como suma y resta y divide y este es el total. Ya lo tienes. Si fuera tan fácil, pues no se convertiría en una lucha como lo dice Efesios 6. Tienes una lucha. Entonces el creyente no tiene problemas naturales. No es que bajó y subió el dólar y entonces tú tienes un problema económico. Mentiras. La escritura dice que usted tiene un problema espiritual todo el tiempo. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Y que de la misma manera se aborda. ¿Cómo se aborda? Espiritualmente. Pero me permito decir esto, si no tenemos las herramientas correctas para abordar esos temas, ¿cómo vamos a atacar el problema? Y la escritura nos dice cómo. Dice, las armas de ustedes, ¿cierto? No son muy poderosas en fuerza y en no sé qué más. Dice, ¿cómo son? Poderosas en Dios para derribar fortalezas y argumentos. Poderosas en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros esta mañana estamos hablando de cosas demasiado espirituales que no cualquier persona las va a entender. ¿Por qué tengo que decir esto? Me permito, con respeto lo digo, pero es la verdad. La escritura dice, no lo digo yo, que aunque una persona natural quiera entenderlo, no lo va a entender, porque todo lo espiritual se discierne por el espíritu. Y para eso, aclaro, con mucho énfasis y un paréntesis que va a poner, se necesita tener una naturaleza nueva. Y la naturaleza nueva solamente se adquiere cuando usted se ha unido a Cristo a través de un proceso que por supuesto también es complejo de entender. ¿Qué es eso? Ayer justo tocaba el tema con alguien diciendo de lo tremendo que es esto y lo voy a contar porque me parece muy oportuno. Como el natural no entiende la Biblia, entonces en el mundo se hacen varios tipos de cultos y de rituales. ¿Qué se hace? Entonces se coge la sangre, ya sea de un niño porque es inocente, y se come la carne y se están haciendo ritos y cultos. Usted entra y mira filosofías de masonería, filosofías de satanismo, de ocultismo, brujería y demás. O sea, creo que la lista es interminable porque se ha hecho una comparación con lo que dice la Biblia. Todo, absolutamente, cualquier filosofía que usted observe, se va a dar cuenta que reposa sobre lo que dice la Biblia, ¿sí? Ella es la fuente de todo, aunque la gente niegue la existencia de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que como es tan complejo de entender lo espiritual, la gente aplica todo de manera literal. Entonces dicen que nosotros somos aberrantes porque hacemos un culto donde nos comemos el cuerpo de Cristo y nos bebemos la sangre de un inocente y que decimos ser santos, ¿sí? Pero eso es una lectura demasiado literal porque nadie entiende que la Biblia no es literal, ¿cierto? Cuando digo nadie, no es una mala expresión que estoy usando, ¿cierto? Sino vuelvo y repito, porque no se puede entender de manera literal, de manera natural. Es decir, la profundidad de ella es absolutamente espiritual. Y claro que trae enseñanzas a todas luces y en todos los ámbitos y en todas las áreas que uno quisiera. Pero digo esto porque en realidad el tema que hoy se está abordando es bastante complejo, pero realmente es lo que le da identidad al creyente. Porque ¿qué es lo que perseguimos? ¿Qué es lo que seguimos si ni siquiera sabemos qué es el pecado? Solamente es un tabú, es una expresión que ni siquiera la queremos ya decir, porque nombrar pecado le cae como patada a todo el mundo porque ya está asociado con religión. Y una de las cosas que yo hago bastante énfasis cuando hablo con quien quiera es que la Biblia no es un libro religioso, pero para nada, no tiene ningún acercamiento realmente a la práctica de una religión, porque realmente es una forma de vida, la única. No existen dos ni tres modelos, existe una verdad absoluta, decía José Gabriel esta mañana, para lo cual no hay varias opciones. No es que tenemos la oportunidad de 3 opciones de vida y escoge tú la que más te convenga. No, la escritura es absoluta y a todo el mundo le choca porque todo el mundo dice, tenemos verdades relativas y yo vivo como yo creo, como quiero, siga así, pero no le va a llevar a ninguna parte. La verdad es absoluta y la tiene el que creó todo el universo. Y nos guste o no nos guste,
el hombre se ciñe a él y realmente ahí haya vida, porque él dijo lo siguiente: yo soy la vida. ¿Qué quiere decir si él es la vida? Fuera del que hay Nada. nada. Entonces, cuando dice viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí, ¿qué será lo que está diciendo? Hay muerte. En esa expresión, muy bien. Entonces, empezar a entender un poco qué es la muerte, entender un poco qué es la vida, entender un poco por qué habla de esas voluntades y por qué todas esas metáforas que la Biblia tiene, porque no es fácil de comprender. Y además es un misterio, y la Escritura dice claramente que Dios lo ha dejado así, porque Él lo da a quien Él quiere. Y eso no quiere decir que Él tenga una exclusividad o que va a seleccionar. No, porque el Hijo lo dio por todo el mundo. Amó de tal manera al mundo que ha dado al Hijo. Pero sí hay algo, que es lo que habla yo esta mañana en cuanto a la responsabilidad del ser humano y a la voluntad. Dios no va a obligar a ninguna persona absolutamente a nada. Y en cuanto la persona decida y quiera indagar y preguntar, si usted golpea, ¿le abren? Sí. Y si no golpea, no le van a abrir. Si usted pregunta, ¿le responden? Bueno, a veces no, se pasa por la grosería, pero lo más seguro es que le respondan, aunque le respondan mal. Pero la Escritura dice, pregunta y yo te responderé. Golpea y entra. Clama y yo te voy a enseñar. Busca y hallarás. Busca y hallarás. Eso requiere de una acción del individuo, de cada persona. Por eso Dios a cada uno nos dio una voluntad que es tan impresionante que resalté esta mañana, pues para pensar en el Señor Jesucristo, porque es la única manera de estudiar la Escritura, no tenemos otro a quien mirar. Y la Escritura dice que Él dice que ese cuerpo que le fue dado a Él fue para hacer la voluntad del Padre. Luego Él no vino a hacer sus deseos, aunque los tenía, porque fíjense que dice que fue tentado en todo, lo cual quiere decir que sí tenía deseos, ¿cierto? Con la diferencia que Él hizo una elección de acuerdo a un propósito, porque Él ya había determinado algo. Y para eso se requería de que Él tuviera unas decisiones. Entonces, yo quiero decir algo para cerrar pues lo que estoy diciendo, y perdónenme a las personas que interrumpí, que iban a hablar, pero me parece importante decirlo, es que la Biblia, si usted se fija, habla de pensamientos, deseos, de voluntad, de decisiones, de meditación, habla de querer o no querer, habla de comportamientos, de conducta, ¿cierto? Lo cual quiero encerrarlo diciendo que la Biblia es un libro psicológico y que está encerrado en muchos misterios. Así es de que de esa manera, tal vez romper la estructura que nosotros hemos traído en cuanto a la religión es bastante difícil, pero estamos tratando realmente, guiados por el Espíritu Santo, de hacer un trabajo para que esta mente sea transformada. Y dice la Biblia, no os conforméis a este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Sí, transfórmese por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si no hay entendimiento, créame que no hay nada. Una persona cambia cuando entiende, pero cuando hace una práctica religiosa, eso no lo transforma en nada. Lo que hace es cansarlo y un día hasta tira la toalla y dice, ay, esta vaina no sirvió para nada, yo mejor me voy allí, que allí es como más chévere. Y salen y se van, porque esto no es una religión, y quiero decirlo hoy, no es una ideología, aunque es una filosofía y tiene una teología y tiene una doctrina, ciertamente no es una ideología, ¿sí? Sino que las personas que pueden entender la Biblia tienen, vuelvo y lo digo con énfasis, que tener una naturaleza nueva, porque no la entiende cualquier persona. Y eso es lo que uno exalta y alaba, porque somos pertenecientes a eso nuevo. Ahora, fíjense que yo acabo de leer una escritura en Romanos que dice, y no reine en vosotros el pecado. Y uno dice, ¿por qué habla de reinados? ¿Por qué la Biblia habla de reinos? ¿Por qué habla de esto? ¿Por qué habla de lo otro? ¿Qué será? ¿Será que es muy casual? No, no es casual. La Biblia de principio a fin nos habla de lo mismo. Habla de frutos, habla de tierra, habla de huerto, habla de qué se come y qué no se come, qué es comer en la Biblia. Todo esto es muy importante entenderlo para poder descifrar esto y que no sigamos en una práctica de algo que al fin del día pues no nos trae ningún resultado y la frustración es demasiado grande, ¿sí? Pero cuando nosotros empezamos a entender que esto es supremamente valioso, lo que tenemos en la mano, y que por supuesto es de abordarlo de una manera pertinente, con prudencia, con cuidado, minuciosamente, esto va a traer grandes cosas. Así es de que los animo a que no se cansen de que una enseñanza como esta, aunque no hay respuestas y a veces uno queda como más pensativo de cómo entró, entonces simplemente es porque el Espíritu Santo nos lleva
hacia un crecimiento que es necesario, que es pertinente y que solo Él lo sabe porque Él es quien edifica. Eso era todo. Gracias. Vamos a dejar en stand-by algunas cosas que quieren decir ustedes para la siguiente reunión, pero quiero terminar con esto. La palabra griega para concupiscencia traduce seducido o halagado y se emplea, como les decía, para la caza y la pesca. Es una carnada, atrapado con la carnada, ¿cierto? El deseo desordenado de uno, escuchen esto, mis hermanos, el deseo desordenado del ser humano sirve de tentador para arrastrar a esa persona y seducirla. Eso está en Génesis 4:7, para arrastrar. Ese deseo es el tentador que me lleva a, o que lleva a la persona a. En el caso de Eva o del querubín se ilustra este versículo. Fue arrastrada por esas palabras del tentador, escuche esto, del tentador, y lo que el pecado ya fue lo que da a luz la muerte. Ya después de que ella consumió el pecado, ya no había nada más que hacer, ¿cierto? Dice Proverbios 14:32, ese pequeño versículo parte A, el malvado cae por su propia maldad. El malvado cae por su propia maldad. Quiero cerrar esta mañana diciendo que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovémonos en el espíritu de nuestra mente y vistámonos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Un hombre pecó y por ese pecado entró la muerte al mundo. Entró el pecado y por el pecado la muerte. Pero un hombre decidió en su carne librarnos del pecado, librarnos de la muerte, darnos vida en su carne. Casi nunca se habla del cuerpo para cosas como estas que estamos hablando acá, pero creo que es ¿cómo se llamará eso? La corona de todo. Es que es en el cuerpo de Cristo donde se venció la muerte, se venció el pecado, se venció absolutamente todo, para que nosotros podamos decir, como dicen las porristas, sí se puede. Nosotros podemos, pero necesitamos ser responsables. Todo lo que Jenny dijo ahorita, que si no lo tenemos en cuenta, pues vamos a seguir divagando entre pensamientos que nos tienen ahí más bien maltrechos. ¿Yo qué hago? No puedo dejar de pecar, y este pecado que me domina, y tantas cosas que uno vive. ¿Por qué no puedo esto? ¿Por qué no puedo lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Entonces, yo creo que esta reunión que viene va a ser bien interesante, muy interesante, porque seguramente el Señor va a empezar a contestar muchas de las preguntas que hicimos y nos va a ubicar en el punto que es. Hablábamos con mi esposa que lo que la hermana Jenny estaba diciendo y lo que han dicho los hermanos produce esa esperanza, mucha esperanza, mucha esperanza. Aquí no estamos luchando esperanza contra esperanza, porque es que la obra ya está hecha, está realizada, completa, finita la empresa, ya finalizada la obra de nuestro Padre a través del Señor Jesucristo. Entonces ya no es contra esperanza. Lo que necesitamos es entender cómo es que es la lucha, de qué se trata la lucha y empezar a responsabilizarnos de que nosotros somos los que estamos involucrados de lleno en avanzar, en crecer, en madurar, en llegar al punto que el Señor quiere. Por eso Él nos manda a renovar nuestra mente para que nuestra vida sea transformada y poder entender. Si nosotros renovamos nuestra mente y nuestra vida es transformada, entonces pues vamos a poder entender la buena voluntad de Dios para nuestra vida. La vamos a poder entender clarita como el agua. Entonces, despojémonos, dice la Escritura, de esa pasada manera de vivir. Fácil o difícil, eso lo vamos a ir mirando en la medida que vayamos estudiando. Entonces, ¿quién es Satanás? ¿O qué es Satanás o qué es el diablo? Pero quiero decirles algo muy interesante, muy, muy interesante. Hay una palabra que no fue traducida para pasarla al español. No tiene traducción y es Satanás. Solamente dice que es adversario. No fue traducida, no nada. No se sabe si es un nombre o un adjetivo. La gente lo usa como quiera. Y lo mismo del diablo. Diablo es diabolos, que significa mentiroso, calumniador, enemigo, todo eso. Por allá Timoteo dice, las señoras fulanas deben de ser calumniadoras. Y calumniadoras es diablos. Luego está diciendo, dejen de ser diablos. Dejen de calumniar, de hablar de los demás, de regar el chisme por toda la comunidad. Eso es lo que dice allá Timoteo. Entonces, son cosas que tenemos que empezar a mirar y a descubrir. Yo no me las sé, por eso les dije, necesito esta semana estudiar con 2 o 3 hermanos que voy a llamar para poder desglosar este tema de la manera más sencilla. Hoy, yo no sé qué le habrá hablado el Señor a su ser, qué le dijo el Espíritu Santo a su ser y cuál es su tarea, pero yo entiendo cuál es la mía. Yo necesito entender cuál es la mía también. Entonces, mis hermanos, muchas, muchas, muchas gracias. Los espero el siguiente domingo en esta reunión.
para seguir creciendo.